vamos a empezar a ver un ejercicio que va a ser, como digo, bastante, espero yo, ilustrativo de lo que tenemos que empezar a practicar en cuanto al contexto horizontal de los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos. Todos sabemos que el día de hoy tenemos un movimiento entre el cristianismo, ya sea bien metido o en la periferia o en los alrededores, que es el movimiento judaizante. Y hay un pasaje que es bien conocido y uno de los favoritos del uso de ellos, que es Mateo 5:17 hasta el 20, realmente. Pero hoy vamos a hacer un poco de estudio del capítulo 5, del 17 al 18 de Mateo. Y lo vamos también a comparar con Mateo 11, del 12 al 13. De manera que vamos a hacer, ya que están en el mismo evangelio, vamos a hacer uso de ambos en el mismo contexto, Mateo 11, 12 al 13 y 5, 17 al 18. Y luego lo vamos a comparar con Lucas 16, 16 al 17. Y lo vamos a también a unir con el mismo contexto del Evangelio de Lucas, con 24, 44 de Lucas. Y luego vamos a comparar ambos libros para entender cómo cada uno de ellos aporta para una mejor interpretación del tema sobre el asunto de la vigencia de la ley, si es que de eso habla el tema, y ahora lo vamos a ver. Veamos cómo empieza en Mateo 11, versículo 13. Quiero que se fijen cómo dice aquí: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La primera cosa que quiero que noten ustedes es que dice todos los profetas y la ley. Cuando habla de esa frase, todos los profetas y la ley, es una manera hebraica desde el trasfondo judío del primer siglo, durante el tiempo del segundo templo judío. La frase los profetas y la ley era una forma de referirse a todas las escrituras del canon judío. Los profetas era todo aquello de una forma general que no era ley. Ley era una referencia al Pentateuco, a los 5 primeros libros. Y los profetas, pues, eran una referencia general a todos los demás libros que no son parte del Pentateuco. De manera que nosotros pudiéramos decir todas las escrituras o todos los escritos sagrados, es decir, los profetas y la ley. Y quiero que se fijen del verso y cuál es la palabra clave que utiliza el versículo 13 en cuanto al verbo que utiliza. Dice profetizaron. O sea que cuando habla de todos los profetas y la ley, en este versículo nos está diciendo que no solamente los profetas, sino también el Pentateuco contenía profecías. Esto es muy importante porque la gente, cuando lee muchas veces y lee la palabra ley, de inmediato su mente se va al tema de los mandamientos. Pero aquí no está hablando de mandamientos, está hablando de profecías. Por eso dice todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y aquí está hablando de Juan el Bautista, dando a entender que cuando empezamos a ir a las escrituras, si empezamos a leer desde el Pentateuco y seguimos y nos vamos con Josué, Jueces y seguimos hasta que acabe el canon del Antiguo Testamento, todo ello queda bajo el término profetas. Y acá vemos que el tema básico de ello es la profetización o la profecía. Profetizaron hasta Juan. De manera que Juan es considerado el último profeta antes de la llegada del Mesías. Por eso dice todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan el Bautista fue el último de los profetas. Y aunque no se escribió nada de lo que él predicaba, digo, no se escribió nada como un libro,
así como se escribió de otros profetas del Antiguo Testamento. Bueno, pues nos damos cuenta que cuando se utiliza la frase los profetas y la ley, no tenemos por qué enfocarnos en el tema de los mandamientos, porque no está hablando de mandamientos, necesariamente. El contexto nos va guiando. Ahora aquí dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora leamos el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista, y ahí nos aclara de cuál Juan se refiere, hasta ahora, dice el escritor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, vamos a detenernos un momento ahí y vamos a compararlo con Lucas para que nosotros veamos el pasaje más similar a Mateo 11, 12 al 13. Lo encontramos en Lucas 16, 16 al 17. Ahora, en este pasaje no se incluye la palabra todos, por eso es que no aparece ahí. Y el orden varía porque no es los profetas y la ley, sino que aquí es al revés, la ley y los profetas, dando a entender que se refiere al canon del Antiguo Testamento. Ya lo hemos explicado, pero aquí está el orden canónico. Y luego dice, llegan hasta Juan. O sea que las profecías no quiere decir que hablaban acerca de Juan, no, sino que la ley y los profetas llegan en su sentido profético de anunciar al Mesías, en su actividad profética de anunciar al Mesías, llegan hasta Juan el Bautista, porque como dijimos y explicamos, él es el último, él fue el precursor, el que anunció directamente y profetizó de la venida de él. Y de hecho se cumplió estando él en vida y durante su predicación. Ahora, después de eso, dice, desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Si el versículo 12 de Mateo 11 nos causaba un poquito de dificultad para entenderlo, cuando dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, pues esta versión nos explica en un sentido menos judaico, menos hebraico, a qué se refiere el mismo verso. Lucas lo puso de esta manera. Desde entonces, o sea, desde la llegada de Juan el Bautista, es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso nos da un poquito más de luz sobre lo que significa entrar al reino de Dios y quién está predicando el reino. Ahora, seguimos y ya en el contexto de lo que hemos visto de la fraseología del versículo 13 de Mateo, capítulo 11, cuando leímos todos los profetas y la ley, recuerden, profetizaron hasta Juan. El tema no es mandamientos, sino profecías. Ahora vamos a regresar al mismo tipo de fraseología. Dice así, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. La mayoría de los judaizantes piensa que cuando dice ley, se refiere a los mandamientos de la Torá, dando a entender, ellos lo leen así, no he venido a abolir los mandamientos. Y ya casi como que ni siguen leyendo, nada más leen esa parte y ahí se quedan. Pero ahí no quiere decir eso. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Es una frase completa para hablar de todo el canon del Antiguo Testamento. Y luego dice, no he venido a abolir, sino que, sino a cumplir. Pero ya sabemos que el verso del versículo 13 nos dice que los profetas de la ley profetizaron. De manera que cuando él dice que vino a cumplir, en este verso no se refiere que vino a cumplir la ley, sino que vino a cumplir las profecías. De manera que este pasaje del versículo 17 del capítulo 5 no se refiere a mandamientos, se refiere a profecías. La clave está en Mateo 11, verso 13. Y luego dice, cuando lo comparamos con Lucas
ya leemos 24:44 de Lucas. Quiero que ustedes se fijen en tres términos claves que aparecen en Mateo. Aparece ley, aparece profetas y luego aparece cumplir. Y el pasaje que tenemos aquí de Lucas 24:44 utiliza los mismos tres términos, cumplir, ley y profetas. Y dice así, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, o sea, en el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. Ahora aquí, el escritor Lucas lo único que hace es expandir un poco y explicar un poco más qué es lo que contiene el canon, porque Mateo nada más utiliza la frase general, ley y profetas, aunque el canon de una manera más específica tiene ley, profetas y una sección de salmos. Ahora, eso nada más lo que hace es especificar. Realmente nos damos cuenta de que ambos pasajes están hablando de lo mismo. Se utilizan los tres términos, cumplir, ley y profetas, y vemos que se está refiriendo a profecías, no se refiere a mandamientos. En pocas palabras, de lo que está hablando este pasaje es que cuando Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, es como que dijera, no he venido a dejar sin cumplimiento la escritura. No he venido a dejarla sin cumplimiento, sino al contrario. He venido a cumplir todas las profecías que se encuentran en ellas acerca de mi persona y de mi obra. Si lo pudiéramos parafrasear de esa manera, lo haríamos, ¿verdad? Y eso es básicamente de lo que está hablando. Ahora, el versículo 18 es muy importante. Dice así, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo lo profetizado se haya cumplido. Lo que está entre paréntesis, lo profetizado, no se encuentra en la escritura. Yo se lo he suplido en paréntesis. Ahora, ¿por qué le suplí eso? Porque de eso viene hablando desde el versículo 17. Viene hablando de cumplir las profecías. Entonces, si está hablando de eso, ese es el mismo tema que tiene que llevarse cuando se utiliza el vocablo cumplir, el término o la palabra cumplir. Por eso hace perfecto sentido cuando leemos que dice, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, que no hay nada que se va a quedar sin cumplir, que no va a haber nada que va a caer en tierra y habiéndose dejado sin cumplir, sino que hasta que todo lo profetizado se haya cumplido, se tiene que llevar a cabo. En pocas palabras, que Dios viene a cumplir todo lo que de antemano ha predicho en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de la profecía, Jesucristo. Ahora fíjense cómo dice aquí, en el versículo 17 de Lucas 16, en la parte paralela, dice así, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Ahí tengo subrayado esa frase en ambos lados de la pantalla, que se frustre una tilde de la ley. Y una vez más, el sentido de lo que estamos leyendo, el versículo 16, cuando leímos más arriba, que dice la ley y los profetas llegan hasta Juan. Hasta ahí llegan las profecías. O sea, en cuanto a los que están profetizando. Por eso dice, pero más fácil, verso 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley en cuanto a lo que estaba profetizado. O sea que no hay nada que pueda estorbar la profecía. Dios vino a cumplirla y no hay nadie que pueda impedir que Dios cumpla lo que ha predicho a través de sus profetas. No hay nadie que pueda frustrar lo que dice la ley, pero no en cuanto a mandamientos, no se refiere a eso, se refiere a las profecías en cuanto al Mesías. Aparte de eso, si tuviéramos que decir algo acerca de Mateo 5:17, cuando dice la frase,
No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Tenemos que entender que ahí está hablando de algo que específicamente se refiere al rol o a la función de Jesús como Mesías, algo que es único de su desempeño. Aquí no está hablando de nada de lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Aquí está hablando descriptivamente de lo que Jesucristo vino a hacer. No está hablando prescriptivamente o en forma de mandato de algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, eso nos ayuda a entender el punto.